hablar de sangrado uterino anormal. Tal vez en la parte práctica ya han visto este tema, tienen algo de conocimiento, pero hoy vamos a afinar conceptos, definiciones y pueden hacer sus preguntas igual ustedes. Bien, empezaremos con sangrado uterino anormal. ¿Qué es lo que vamos a llevar en el transcurso de la presentación? Vamos a hablar sobre la terminología y las definiciones, hablar sobre la clasificación y o etiología, evaluación, enfoque diagnóstico y el manejo y o tratamiento. Como pueden ver, cuando hablamos de sangrado uterino anormal, podemos hablar en 4 momentos de la vida, tanto en adolescentes, en edad reproductiva, en la perimenopausia y en la posmenopausia. Ahora, si yo les pregunto, sangrado uterino normal, ¿a qué hace referencia? A la menstruación. Entonces tenemos que entender muy bien todo sobre la menstruación para poder hablar de un sangrado uterino anormal como tal. Este cuadro ustedes ya lo conocen. Básicamente solamente voy a repetir que en un ciclo menstrual normal tenemos 2 fases, la fase folicular y la fase lútea, ¿no es cierto? La fase folicular, el día 0,1 es el primer día de la menstruación. ¿En qué momento termina la fase folicular? El día 14. ¿No? Ocurre la ovulación por el pico de la LH, ¿no? Acá está la ovulación, y lo que queda del folículo se convierte en el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo predispone a la producción de la progesterona. Y la progesterona es como que prepara mejor al endometrio, que en un comienzo era secretor, acá está en un endometrio, en un comienzo era endometrio proliferativo, y acá se convierte en un endometrio secretor, que lo prepara con mejor vascularización, prepara el endometrio para que el embrión llegue a implantarse. Si no ocurre la implantación del embrión, pues termina la fase lútea y nuevamente comienza la menstruación, ¿no es cierto? Esta parte es la que tienen que entender muy bien. En la fase folicular, ¿qué hormona predomina acá? El estradiol o el estrógeno. Y en la fase lútea, la progesterona. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo, que es lo que queda de la ovulación, entonces el folículo que revienta, sale el ovocito y queda una estructura que se llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, y este predispone a que se produzca la progesterona. Bien, entonces vamos a hablar bien y vamos a definir conceptos de lo que es el sangrado uterino normal o también llamada menstruación. ¿Cómo se la puede definir? Son 4 los parámetros que tenemos que tomar en cuenta para poder hablar de un sangrado uterino normal o la menstruación. Vamos a hablar de lo que es la frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen. ¿A qué se llama frecuencia? Lo que es lo normal. Normalmente, entre el primer día de la menstruación anterior al primer día de la menstruación actual hay un número de días. Este número de días tiene que oscilar entre 24 como mínimo y 38 como máximo para yo decir que es normal en frecuencia mi menstruación. Si la paciente dice no menstruo cada 28 días, es irregular, dice la paciente, y no es así, ¿no? El intervalo de días es 24 a 38 según las últimas definiciones. Bien, en la adolescente este intervalo de días podría inclusive aumentarse hasta 45 los primeros 2 años posmenarca, pero es una excepción nada más, es un grupo de población. Generalmente en la edad reproductiva, por encima de los 18 años, utilizamos este intervalo de días. Ahora, tomando en cuenta esta frecuencia que es lo normal, hay 3 posibilidades en las que ya podríamos hablar de un sangrado uterino anormal. Que la paciente no menstrue, ¿no? Lo cual se llama menorrea, y hay 2 tipos de menorrea, la menorrea primaria y la menorrea secundaria. Más adelante vamos a hablar qué es la menorrea primaria y qué es la menorrea secundaria. O que sea muy frecuente, o sea que entre el primer día de la menstruación anterior al primer día de la menstruación actual ocurra en menos de 24 días, o que sea poco frecuente o infrecuente, o sea que pasen más de 38 días entre este primer día hasta este primer día. Eso ya se consideraría como un sangrado uterino anormal, o también llamado oligomenorrea, que igual más adelante vamos a definir muy bien este concepto. Ahora, en cuanto a la regularidad, ¿a qué se refiere la regularidad de la menstruación? Miren, es la variación o la diferencia entre el ciclo más corto y el ciclo más largo. Si una paciente me dice, en estos últimos 6 meses, en este intervalo de días, yo tuve un ciclo corto de 24 días, ya bueno, eso parece normal, y tuve un ciclo largo de 28 días. ¿Cuánto es la diferencia del ciclo más corto al ciclo más largo? 4 días, ¿cierto? 4 días. Entonces, esta diferencia entre un ciclo más corto y un ciclo más largo, que la paciente se conoce cómo es ese ciclo, es lo que se llama regularidad. Ahora, este intervalo tiene igual, dentro de lo normal, un número de días establecido. Por ejemplo, si la paciente tiene de 18 a 25 años, esta diferencia no tiene que ser más de 9 días. Si la paciente tiene de 26 a 41 años, no tiene que ser más de 7 días. Si la paciente tiene de 42 a 45 años, no puede ser más de 9 días. Este término ha cambiado porque antes
se consideraba que la regularidad era más o menos de entre 20 a 22 días, pero ahora se sabe que no puede pasar de 10 días. Es un nuevo cambio que ha habido en este último tiempo. Bien, entonces, cuando la paciente dice, tengo una menstruación irregular, ¿a qué hará referencia? Creo que a veces no entendemos bien los términos, ¿no? Irregular hace referencia a esta diferencia entre el ciclo más corto y el ciclo más largo. Bien, tomando en cuenta la duración, antes se consideraba que el número mínimo de días de una menstruación normal tenía que ser 13, pero ahora se ha eliminado ese concepto. Ya no hay un número menor de días para decir menstruación normal. Solamente se toma en cuenta el número máximo, hasta 8 días. O sea que todo lo que está por encima de esto ya es anormal, ¿no? En cuanto al volumen, la paciente se conoce. Ella dice, estoy perdiendo un volumen mayor del que perdía antes. O también nosotros, ¿cómo podemos definir esto? Que es un volumen que no interfiere con la calidad de vida de la paciente, tanto física, emocional, social y o material por el recurso económico que ella tiene que invertir al comprarse, por ejemplo, toallas higiénicas. Ahora, si queremos hablar en número, ¿no? En volumen, no puede pasar de 80 ml por ciclo, ¿no? O sea, del número total de días de la menstruación. Por lo tanto, tomando en cuenta esta definición de sangrado uterino normal, ya podemos hablar de lo que es un sangrado uterino anormal. Entonces, ¿qué es? Es la desviación de la menstruación normal, ¿no es cierto? Tanto en volumen, en regularidad, en temporalidad o también los 3 criterios al mismo tiempo, en los últimos 6 meses. ¿Cuál es la prevalencia? De 3 a 30%. Ahora, la causa va a depender de en qué momento de la edad de la paciente se está presentando. Por ejemplo, si ocurre en los adolescentes, tiene una causa diferente. Si ocurre en la edad reproductiva, es otra causa, en la perimenopausia, en la posmenopausia. Y hay 2 tipos de sangrado uterino anormal, lo que es el agudo y lo que es el crónico. Ahora, el agudo se puede presentar, o sea, es una situación en la que la paciente tiene un sangrado fuera de lo normal, un sangrado abundante que altera la calidad de vida de la paciente, tanto física, social, emocional y o material, que requiere una intervención inmediata y que se puede presentar así súbitamente, de un momento a otro, o que se presenta dentro del contexto de un sangrado uterino normal crónico, que es crónico en los últimos 6 meses. Entonces, si tomamos en cuenta nuevamente ese cuadrito anterior que teníamos, miren, todo esto es lo normal y esto es lo anormal para hablar de sangrado uterino anormal. Hemos dicho que la frecuencia entre el primer día de la menstruación anterior al primer día de la menstruación actual, 24 a 38. Por lo tanto, ausente, amenorrea primaria secundaria es cuando la paciente no menstrua. ¿Qué es amenorrea primaria? Que no ha tenido su primera menstruación, que no ha tenido menarca. ¿Hasta qué edad en adolescente yo puedo esperar una amenorrea primaria? Hasta los 18 años. En realidad hay 3 criterios. Hasta los 15 años con caracteres sexuales secundarios, hasta los 13 años sin caracteres sexuales secundarios o 5 años post-telarca. ¿Qué es la telarca? Cuando aparece el botón mamario, debajo de la areola y del pezón. Eso ocurre generalmente entre los 8 a 12 años, ¿no? ¿Y qué es amenorrea secundaria? Cuando la paciente ya ha menstruado, pero en algún momento de su vida deja de menstruar. ¿Y a qué se llama amenorrea secundaria específicamente? Si ella mantenía un ciclo menstrual irregular, ¿no? 3 meses sin menstruación ya es amenorrea secundaria, o sea, 90 días. Pero si tenía un ciclo menstrual irregular, 6 meses, para decir que es una amenorrea secundaria. Entonces, dentro de la frecuencia, la primera alteración para decir que es un sangrado uterino normal es que no tenga menstruación, amenorrea primaria o secundaria. O que sea muy frecuente, o sea, que ocurra del primer día de la menstruación anterior al primer día de esta menstruación actual en menos de 24 días, anormal. O poco frecuente o infrecuente, o sea que pasen más de 38 días entre el primer día de la menstruación anterior al primer día de la menstruación actual. O también llamado esto oligomenorrea. ¿A qué se llama oligomenorrea? Aquella paciente que presenta una frecuencia de más de 38 días. Algunos libros dicen de más de 35 días, ¿no? Entre el primer día al primer día. O también aquella paciente que tiene menos de 9 ciclos por año, ¿no? Que menstrua menos de 9 meses en 12 meses. Bien, en cuanto a la duración, hemos dicho que no hay número mínimo, solamente el límite máximo. Hasta 8 días es lo normal. ¿Cuándo voy a decir que es anormal? Por encima de los 8 días, ¿no? En cuanto a la regularidad, acuérdense esto, es la diferencia entre el ciclo más corto al ciclo más largo. Lo normal es hasta 9 días, dependiendo de la edad, ya han visto ustedes, ¿no? Bien, pero para acordarse un poquito mejor, todo lo que es irregular es aquella en cuanto a la diferencia del ciclo más corto al ciclo más largo de más de 10 días. Y listo, ya entra en el término de sangrado uterino normal irregular, ¿no?
En cuanto al volumen, si queremos hablar de números, hasta 80 ml, o sea, por encima de 80 ml ya es anormal. ¿Qué es el sangrado intermenstrual? Normalmente no debería haber. ¿Qué es el sangrado intermenstrual? El que se presenta antes de la menstruación, ¿cierto? A eso suena. Hay dos maneras, que sea aleatoria, o sea, que se presente en cualquier momento del mes, sin predecirlo, o que sea cíclico, que se presente en cierto momento del mes que la paciente ya sabe. Ay, siempre sangro 10 días después de que termina mi regla, ya espera la paciente. Puede ocurrir, ¿no? Puede ser cíclico o acíclico. Y si es cíclico, o sea, puede ser temprano, medio o tardío. Ahora, en las pacientes que utilizan anticonceptivos orales combinados, uno dice, pero si la paciente toma tabletas, obviamente está bien controlado su ciclo, pero no, también puede presentar sangrado uterino normal tomando anticonceptivos. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Normalmente la paciente va a sangrar cuando toma las tabletas de placebo, que no tienen hormonas, ¿no es cierto? Normalmente. Pero ¿qué va a pasar si cuando está tomando las tabletas con hormonas sangra? No es normal, es un sangrado uterino anormal. Cualquier paciente en la que se da anticonceptivos solamente con hormonas cuando queremos que no sangre, como aquellas pacientes con trombocitopenia severísima de plaquetas de 6.000 que a veces no llegan y no queremos que menstruen, entonces damos pura hormonas, seguido, sin descanso. Y si aquella paciente presenta sangrado dentro de los 3 a 6 meses, igual se puede considerar un sangrado uterino anormal. Repasando un poquito lo que acabamos de hablar. Anomalías de la frecuencia, frecuente y frecuente, ausente, cuando no menstrua. ¿Qué es lo normal? 24 a 38 días. Primer día de la menstruación, el primer día está dentro del parámetro, 24 a 38, normal. Infrecuente, más de 38 días. Del primer día de una menstruación al primer día de la otra menstruación, en este caso, por ejemplo, han pasado 44 días, anormal. Ahora, frecuente, cuando ocurre en menos de 24 días. Del primer día de una menstruación al primer día de la otra menstruación, aquí han pasado 22 días, anormal, porque ya está fuera del parámetro. Ahora, en cuanto a la regularidad, lo que les decía, variación del ciclo corto al ciclo largo. Mi ciclo anterior me duró 28 días, ahora me ha durado 30 días. Acá, por ejemplo, el ciclo corto de esta paciente del primer día al primer día, 29 días. En el otro mes tuvo 31 días. ¿Cuánto es la regularidad acá? 2 días, porque es la diferencia del ciclo corto al ciclo más largo, por lo tanto 2 días. ¿Está dentro del parámetro? Sí, porque la regularidad antes de los 25 años es hasta 9 días, 26 a 41 años 7 días, por encima de los 42 años hasta los 9 días. ¿Listo? Para que les quede bien claro el concepto. Ahora, en cuanto a la duración, hemos dicho hasta 8 días, ¿no es cierto? 8 días. Y esto también se puede asociar a lo que se conoce ahora como el sangrado menstrual abundante, que es otro término, ¿no? Por ejemplo, miren, esta menstruación duró 6 días, normal, menor a 8. Esta menstruación duró 7 días, pero resulta que se prolongó hasta 9 días, ya es anormal, ya es un sangrado uterino anormal, porque sale de la definición normal. Y acá, por ejemplo, duró 10 días y también fue bastante, pasó los 8 días, ya es un sangrado uterino anormal, ¿no? Ahora, si hablamos del volumen, hemos dicho hasta 80 ml, si hablamos de número, o cuando interfiere con la calidad de vida de la paciente, tanto social, emocional, física y o material, ¿no? Ahora, también hay 3 situaciones en las que podemos decir, esta paciente tiene sangrado menstrual abundante. Que sangre más de 8 días, que sangre más de 80 ml, o que se cambie 1 a 2 toallas o tampones en 1 hora. Eso es un sangrado menstrual abundante. Ahora, leve, 5 ml, es lo más mínimo. O sea que entre 5 a 80 podríamos decir que es un volumen normal, ¿no? Acá, por ejemplo, normal hasta 8 días. La cantidad parece lo que dice acá, hasta 80 ml. Acá, por ejemplo, es un sangrado prolongado, ha durado 10 días esta menstruación. Y acá, miren, ha durado menos de 8 días. Podría decir es normal, pero miren la cantidad, es mayor a 80 ml. Y acá tuvo los dos. Tuvo una mayor cantidad y mayor número de días, mayor a 8. O sea que ya sale de lo que es regular. Si hablamos del sangrado intermenstrual, como les dije hace rato, es ese sangrado que se presenta fuera de la menstruación. Menstruación, sangrado intermenstrual, Y si ocurre justo en el momento en que tú esperabas, puede ser cíclico o acíclico, les dije yo, ¿no? Cíclico cuando tú ya sabes cuándo va a ocurrir. Y acíclico cuando no sabes cuándo va a ocurrir. ¿Cuándo es acíclico? En situaciones, por ejemplo, con una cervicitis, endometritis, pólipos, poscoital, en un cáncer, etc. ¿Cuáles son los términos que ya no se usan?
menorragia, metrorragia, menometrorragia, polimenorrea, hipermenorrea, oligomenorrea, sangrado uterino disfuncional. No existen esos términos. ¿Qué se ha cambiado? Menorragia por sangrado menstrual abundante. Ustedes ya saben qué significa. Hay 3 parámetros. Metrorragia por sangrado intermenstrual. Ahora, todo lo que sangra por debajo del útero, cervix, vagina, vulva, es otro tema aparte. Se llama sangrado del tracto genital inferior, que no tiene nada que ver con sangrado uterino normal. O sea, ¿un pólipo cervical es sangrado uterino normal? No, es un sangrado del tracto genital inferior, ya por si acaso. Bien, hablando de la clasificación, tenemos 2 sistemas según la FIGO, la Federación Internacional de Ginecólogos Obstetras, FIGO 1 y la FIGO 2. El sistema FIGO 1 es para nomenclatura y síntomas. El sistema FIGO 2 es para las causas del sangrado uterino anormal, que es lo que más nos interesa saber. Bien, el sistema FIGO 1 les comento que es todo lo que hemos hablado hasta ahora. Frecuencia, duración, regularidad, volumen, lo de la menstruación normal, que es sangrado intermenstrual y cómo es un sangrado en una paciente que utiliza hormonas. Es lo que ya hemos repasado. El sistema FIGO 2, eso es lo que nos interesa. El acrónimo PALM-POIN, que ustedes ya lo deben saber de memoria. PALM de palma, ¿no? Pólipos, adenomiosis, leiomioma, malignidad e hiperplasia. Esta es la nueva del 2018, porque la previa, acá había una subclasificación que lo mencionaba, ya no se menciona. Y esta es la nueva también porque acá decía aún no clasificado, not yet classified, decía. Ahora dice not otherwise classified, o sea, no clasificado en otra parte. Son los 2 cambios que han ocurrido en este último del 2018. ¿No? ¿Qué es COIN de moneda? Coagulopatía, disfunción ovulatoria, disfunción endometrial, causas iatrogénicas y no clasificado en otra parte. En resumen, PAL son causas estructurales, orgánicas, que yo puedo medir por algún estudio de imagen o por histopatología. Y el COIN son causas no estructurales, no orgánicas, que no puedo medir ni por imagen ni por histopatología. Según la edad de la paciente, ¿cómo podemos clasificar? Miren, puede haber sangrado uterino anormal desde el nacimiento, por una disminución súbita del estrógeno. En la adolescencia, causas principales, anovulatorio, que es la anovulación, coagulopatías, infecciones, complicaciones del embarazo. En la edad reproductiva, hasta los 40 años, lo mismo, anovulación, causas por efectos secundarios de las hormonas, de los anticonceptivos, complicaciones del embarazo, infecciones, desorden de los endócrinos, pólipos y miomas. Si se dan cuenta, pólipos y miomas no está presente el adolescente, por si acaso, ¿no? En la perimenopausia, igual, anovulación, pólipos y miomas, cambia el orden, se dan cuenta, ¿no? Pólipos y miomas, hiperplasia endometrial y cáncer endometrial y de cervix. Y en la posmenopausia, atrofia vaginal endometrial, terapia hormonal y cáncer endometrial. Son las principales causas de acuerdo a la edad de la paciente. Ahora hablemos de cada uno de ellos, ¿no? Pólipos. Para decir pólipo, el pólipo tiene que tener 3 características. Tiene que tener un vaso nutricio, un eje vascular, un componente glandular y el tejido fibromuscular o conectivo. Si no cumple uno de los 3, no es un pólipo. La clínica, la paciente generalmente presenta un sangrado intermenstrual, ustedes ya saben, entre menstruaciones. Normalmente son benignos, pero puede malignizarse hasta un 1 a 3%, ¿no? Ahora, la correlación ecografía-histeroscopía se dice que es más baja mientras más pequeño es el pólipo. Si es menor a 5 milímetros, 44. De 5 a 10 milímetros, 77. Y mayor a 10 milímetros, 78.5. Y hay que diferenciarla de esta patología, de esta variedad normal que es el endometrio de aspecto polipoide, ¿no? O polipoideo. Muchas pacientes que por ecografía aparecen pólipos, le hacen biopsia y sale endometrio normal y normal. Y son sometidas reiteradas veces a histeroscopías. Pero en realidad es un endometrio de aspecto polipoideo que es normal. Siguiendo con el PAN, luego de pólipos tenemos adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? Glándulas endometriales y estroma dentro del miometrio. O sea, prácticamente estaríamos hablando de una endometriosis, presencia de endometrio en otra parte del tracto genital. La prevalencia miren del 5 al 70%. ¿Por qué varía tanto? Porque a veces no se diagnostica, ¿no? Principales características. ¿Qué es lo que tiene que tener la paciente? El útero aumenta de tamaño, ¿no? Tiene sangrado uterino anormal y puede estar asociado a dolor pélvico crónico, dispareunia, dismenorrea, ¿no? La invasión que se requiere 3 milímetros, pero esto no lo podemos saber, solamente se lo sabe cuando se saca el útero, en una histerectomía. Se diagnostica por ecografía y resonancia magnética. Miren, la sensibilidad de la ecografía es 72% y la especificidad 81%. Ahora, ecográficamente, una adenomiosis, le puse esta diapositiva solamente para que la vean, porque sé que a veces es difícil memorizar,
Pero ecográficamente tiene que tener un miometrio difuso, estriaciones, la unión endometrial indefinida, lagunas, la ecotextura miometrial normal focal, o sea, adenomiomas puede tener, un útero aumentado de tamaño, asimétrico, sin relación con los leiomiomas, y lo más importante, que en el Doppler coro los vasos pasan a través de la masa, y no como el leiomioma que pasa, que los vasos están alrededor del leiomioma, como para diferenciarlos, ¿ya? Entrando a los leiomiomas. ¿Qué son los leiomiomas? O los miomas que ustedes los conocen. Tumores benignos, fibromusculares del miometrio. Miren, 3 definiciones: mioma, fibroma, leiomioma. ¿Cuál es la más adecuada? Según la FIGO, leiomioma es el término adecuado. Pueden ser asintomáticos, pero también pueden presentar síntomas de acuerdo a la ubicación del mioma. ¿Cuáles son los que más sangran? Los que pueden provocar anemia severa, inestabilidad hemodinámica, los submucosos. ¿Por qué? Porque tienen una gran vascularización y aumenta la superficie de sangrado. Además que los vasos sanguíneos tienen como soluciones de continuidad, de fracciones, ¿no? Provocan un sangrado uterino anormal agudo, descompensación hemodinámica. Los intramurales se manifiestan por sangrado menstrual abundante, ¿no? Y los subserosos no sangran. ¿Qué provocan los subserosos? Dolor pélvico y compresión de órganos vecinos, como la vejiga, el recto, provocando polaquiuria, constipación, etc. Hay 3 clasificaciones que se pueden utilizar: primario, secundario y terciario. El primario es cuando el ecografista nos decía, hay mioma, no le importaba el número, el lugar. Secundario, cuando el ecografista identificaba solo el mioma submucoso y lo relacionaba a los demás con respecto al mioma submucoso. Y el terciario, la de Wamsteker y Kohn, es la que ustedes conocen de la clasificación o subclasificación de la FIG. 8 categorías, ¿no? Lo que tienen que saber es que 0, 1 y 2 son submucosos y provocan sangrado uterino anormal, ¿no? Son los miomas submucosos, 0, 1 y 2. El 3 tiene contacto con el endometrio, pero es 100% intramural. Aquí está el 3. Contacto con el endometrio, pero 100% intramural. El 4 es totalmente intramural, solito. El 5 es subseroso, pero más del 50% está intramural. Más del 50%, pero ya es subseroso. El 6 es subseroso, pero menos del 50% está intramural. Subseroso y menos del 50% es intramural. El 7 es totalmente subseroso, ahí con película. Y el 8 es otro tipo de miomas, donde se pueden encontrar, por ejemplo, en el cervix, mioma cervical, mioma de ligamento ancho, mioma de ligamento redondo, o pueden ser parasitarios, cuando los miomas están solamente adosados recibiendo su flujo sanguíneo de otras estructuras. Bien, malignidad e hiperplasia. Estamos terminando el PALM, ¿no? Malignidad. Es poco frecuente que tanto la hiperplasia típica como carcinoma de endometrio se presente en la paciente en edad reproductiva. ¿Qué es lo más frecuente? La hiperplasia típica, ¿no? Es lo más frecuente. Pero sí se puede pensar en aquella paciente que tiene factores de riesgo: obesidad, nuliparidad, anovulación crónica. ¿Qué es anovulación crónica? Que no ovula. Por lo tanto, si no ovula, el endometrio se ha quedado estimulado por el estrógeno de forma crónica, engrosándose. Si no ovula, no va a haber cuerpo lúteo, no va a haber progesterona. Por lo tanto, el endometrio no sufre su cambio de endometrio proliferativo a secretor y se engruesa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Se convierte en una hiperplasia, que puede ser típica o atípica, y ahí la paciente empieza a sangrar. Eso es anovulación crónica, que no ovula, por lo tanto no menstrua, ¿no? Bien, ¿cómo se manifiesta esta patología? Por sangrado menstrual abundante. Ustedes ya saben la definición de esa palabra. Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar una hiperplasia endometrial? Haciendo una ecografía. ¿En qué momento del mes? Miren, durante todo el ciclo, el endometrio cambia de grosor. En una paciente posmenopáusica, eso sí está bien establecido. En paciente posmenopáusica, ¿no? O sea, por encima de un año después de que ha perdido la menstruación de la paciente posmenopáusica, el punto de corte establecido es 4 milímetros. Si en la ecografía el endometrio tiene 5 milímetros, ya tiene una probabilidad de que pueda ser un cáncer endometrio. 4 milímetros. ¿Y qué pasa en la paciente premenopáusica, la que todavía menstrua? Si cambia en todo el momento, ¿cómo voy a saber yo si esto es hiperplasia o es lo normal? Porque tengo que saber el diámetro exacto. ¿En qué momento del mes sería el mejor momento para hacer una ecografía en una premenopáusica?
inmediatamente después de la menstruación, donde está mucho más delgado. ¿Y en qué momento ocurre esto? Día 4, 5, 6 del ciclo. Día 1 del ciclo es la menstruación, o sea, inmediatamente en cuanto está terminando ya puedo hacer la ecografía transvaginal. 4, 5, 6. Por lo tanto, estoy hablando de la fase proliferativa preovulación. Inmediatamente después de la menstruación, hasta 8 milímetros. Si están por encima de este punto de corte en estos días del mes, ya podría sospechar yo que es una hiperplasia endometrial, ¿no? Si se dan cuenta, una vez que llega al día 6, sigue aumentando, 1 milímetro por día ese endometrio, cosa que un día antes de la ovulación puede estar hasta 12 milímetros. Ovula la paciente y sigue engrosándose porque se está preparando para recibir al probable embrión, que nunca va a llegar. Y mire, puede engrosarse hasta 24 milímetros. Yo veo esto y digo, ay, no está por encima de 8, 24. No. ¿En qué momento le estás haciendo esa ecografía? Tiene que ser en postmenstruo inmediato. Ahora, si ya hacen ustedes el diagnóstico de que sí es una hiperplasia típica, ya tienen que utilizar otro tipo de clasificación, ¿no? Según la FIGO o la OMS de patología maligna del endometrio, que es otro tema. Empezamos con el COEI. Coagulopatía. Hace referencia a trastornos sistémicos de la hemostasia, ¿no? En la población general, hasta el 2%. En las mujeres que presentan sangrado menstrual abundante se puede presentar hasta en el 29% que puedan tener una coagulopatía. ¿En quiénes es más importante esto? En las adolescentes con sangrado uterino anormal. 20% de los adolescentes con sangrado menstrual abundante tienen alguna coagulopatía. 33% de las adolescentes hospitalizadas por sangrado menstrual abundante tienen una coagulopatía como causa. ¿Cuál es la coagulopatía más conocida? Enfermedad de von Willebrand, la 1, ¿no? Su característica es que disminuye este factor de von Willebrand o formas anormales de la amiga. ¿Cómo voy a sospechar yo coagulopatía? Es que tengo que tomar en cuenta 3 criterios para sospechar coagulopatía. Que la paciente tenga desde la menarca sangrado menstrual abundante. ¿Qué era sangrado menstrual abundante? Por encima de los 8 días, por encima de los 80 ml. 2 tampones. O que se cambie 2 toallas o tampones en 1 hora. Sangrado menstrual abundante. Desde la menarca, ese antecedente. Que tenga historia familiar de algún desorden de la coagulación, tiene que tener como segundo criterio, o uno de los siguientes, de estos 3. Una hemorragia postparto tardía, después de las 24 horas, un sangrado relacionado con algún procedimiento quirúrgico inesperado que no esperaba, o un sangrado relacionado con un procedimiento dental. O 2 o más de los siguientes síntomas, que tenga equimosis, que se presente 1 o 2 veces al mes, sin causa aparente, que sea una equimosis mayor a 2 centímetros, que tenga epistaxis 1 o 2 veces al mes, bilateral de más de 10 minutos y que una vez en el año tuvo que requerir de taponaje, sangrado frecuente de las encías, sangrado de cortes triviales que duren más de 5 minutos, hemorragia que requirió transfusión sanguínea o que tenga un cuerpo lúteo hemorrágico. ¿Ya? Ahí podemos sospechar de coagulopatía. Empezamos con la O, disfunción ovulatoria. Esto es lo más interesante. Disfunción ovulatoria. Incluye la anovulación y la oligoovulación. Anovulación ya les dije, es no ovular. La paciente no ovula, no menstrua. ¿Pero por qué no ovulará? Ahorita vamos a ver la causa. ¿Qué es la oligoovulación? U oligoamenorrea. ¿Cómo se definía oligoamenorrea? ¿Cómo era? Menos de 9 menstruaciones en un año, que es 12 meses, o que del primer día al primer día pasen más de 38 días, ¿no? Oligoamenorrea. Ocurre en los extremos de la edad, en los extremos de la edad, o sea, en adolescentes o en las perimenopáusicas, solamente en los extremos de la vida. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque puede ir desde una amenorrea hasta una hemorragia aguda que va a requerir internación. Si ustedes han visto un caso de alguna niña, 14 o 15 años, que se interna con anemia severísima de hemoglobina de 5 y por un sangrado menstrual abundante, aquí está la causa: disfunción ovulatoria. ¿No? Bien, se puede categorizar según lo que dice el acrónimo HIPOP, porque puede ser de causa hipotalámica, hipofisaria, ovárica o un síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo una niña de 14 años va a tener un sangrado menstrual abundante que va a terminar con hemoglobina de 5 y se internan para transfusión sanguínea? Como hay una inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal, ¿no? Las adolescentes tienen una inmadurez. Esta inmadurez generalmente se presenta los primeros 6 años postmenarca, mucho más frecuente los primeros 2 años postmenarca.
Pero también depende de qué edad tuvo la menarca. Si fue hasta antes de los 12 años, esta inmadurez puede durar 1 año. Si fue a los 13 años, puede durar 3 años. Si fue después de los 13 años, la menarca puede durar hasta 4 años y medio la inmadurez. Por inmadurez hay una falla del pico de LH. ¿Para qué va a ser el pico de LH? Para que ovule la paciente. Ocurre un pico de LH. Hay una falla, no va a haber, no hay pico. Por lo tanto, no va a ovular. No ovula o ovula muy poco, 9 veces en 1 año, o mayor a 38 días, como les dije. Si no ovula, o sea, no se rompe el folículo dominante, por lo tanto no se va a formar cuerpo amarillo, por lo tanto no va a haber progesterona. Entonces hay ausencia de cuerpo lúteo, ausencia de progesterona en la fase lútea, no hay progesterona y por lo tanto el endometrio no va a cambiar de un endometrio proliferativo a un endometrio secretor, que es lo normal, ¿no? ¿Qué más? Si hay ausencia de cuerpo lúteo, ¿qué va a pasar en el endometrio? Sigue el estrógeno a full, no hay progesterona que le contrarreste. Y como está a full el endometrio, estimulado por el estrógeno, empieza a proliferarse cada vez más. Y hay un momento en que el estímulo estrogénico es tanto y la proliferación es tanta que los vasos sanguíneos ya no pueden nutrir a todo el grosor del endometrio y empieza a descamarse, ¿no? Y empieza a presentar a la paciente un sangrado abundante, tanto en cantidad como en días. Es así como ocurre la disfunción ovulatoria. Ahora, también depende de la edad de la paciente, cuál es la causa. Adolescentes, primeros años postmenarca, ¿cuál es la causa? La inmadurez. Inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal por disfunción ovulatoria. Disfunción ovulatoria causada por una inmadurez. Entonces yo les digo, ¿cuál es la causa más frecuente de sangrado menstrual abundante en adolescente? Inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Pues es una disfunción ovulatoria. Es un SUA o, no estamos en COE. En la edad reproductiva, disfunción ovulatoria, ¿cuál es la principal causa? Síndrome de ovario poliquístico. En la edad reproductiva, o sea, por encima de los 18 hasta los 40 años. Bien, y en la paciente que está ya pasando los 45 años, que está en transición menopáusica, ¿cuál es la principal causa de una disfunción ovulatoria? Insuficiencia ovárica reproductiva. Que en términos tal vez un poco más fáciles se van a acordar, menopausia temprana, que no debería ocurrir la menopausia todavía, pero ya no se dice así, se dice insuficiencia ovárica prematura si ocurre antes de los 40 años. Entonces, en disfunción ovulatoria, estamos hablando de una paciente que no ovula o que ovula muy poco, oligoanovulación o anovulación. Cuando tienen una paciente así, que igual es un sangrado uterino anormal, tienen que pedir perfil hormonal. ¿Cuál es lo básico para pedir en este grupo de pacientes? Primero, HCG, descartas un embarazo. TSH, prolactina, FSH. Solo 3 cosas tienes que pedir. TSH, ¿para qué? Para descartar una tiroidopatía, o sea, hipotiroidismo, que es lo más frecuente. Prolactina, porque la hiperprolactinemia también me puede provocar oligoanovulación. El hipotiroidismo también me puede provocar oligoanovulación, no menstruan las pacientes. ¿Y la FSH por qué? Porque si está elevada por encima de 25, insuficiencia ovárica prematura, o sea, menopausia temprana, ¿no? Y si está normal o por debajo de lo normal, síndrome de ovario poliquístico o amenorrea hipotalámica funcional. Bien, amenorrea hipotalámica funcional es un término, si ustedes se acuerdan alguna vez, una paciente jovencita que está con ejercicio extenuante o que baja de peso súbitamente, pierde gran cantidad de la grasa corporal o no come ejercicio extenuante, que baja de peso súbitamente, esta pacientita no va a menstruar. Y uno dice, ¿pero por qué no menstrua? La ves delgadita, ha perdido más del 22% del peso corporal, ¿no? De la grasa corporal. Entonces es una amenorrea hipotalámica funcional, ¿no? Puede ser por ejercicio extenuante y por pérdida del peso corporal. Hablando un poquito del síndrome de ovario poliquístico, que han debido ver ustedes en Facebook que ha cambiado el nombre según una nueva publicación de Lance, que ahora se llama síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Bueno, pero lo que no ha cambiado es todo lo demás, solo ha cambiado el nombre, lo demás sigue siendo lo demás, lo mismo. Criterios de Rotterdam en un síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son los 3 criterios de Rotterdam? Oligo y o anovulación, no ovula, no menstrua regularmente. O tenga signos clínicos, o sea, clínicamente o bioquímicamente en laboratorio, de hiperandrogenismo. ¿Cuáles son los signos clínicos de hiperandrogenismo? Acné, hirsutismo, alopecia androgénica, ¿no? Ahora, esta parte del hirsutismo tenemos una escala, la escala de Ferryman-Gallwey se llama, donde se valoran 9 áreas del cuerpo, ¿no? Desde la parte del labio, mentón, etc. Se da una puntuación y se sabe acá que lo normal es que tenga una puntuación menor a 8.
pero cuando está por encima de 25 es un Freeman-Galway, o sea, es un hirsutismo severísimo, ¿no? Bien, entonces, y la parte del hiperandrogenismo bioquímico, o sea, bioquímicamente en laboratorio, tengo que pedir hormonas androgénicas, testosterona total, libre, 17 hidroxiprogesterona, sulfato de dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Es un perfil androgénico nada más esto. Tercer criterio del criterio de Rotterdam, que por ecografía tenga ovario poliquístico. ¿Ya que se llama ovario poliquístico por ecografía? Tiene sus puntos de corte y sus parámetros. 12 o más folículos en uno o en los dos ovarios, con un diámetro de los folículos de 2 a 9 milímetros o un aumento del volumen ovárico mayor a 10 ms. Si tiene los tres criterios de Rotterdam, fenotipo A. Si solo tiene 2 de los 3, igual hago el diagnóstico. Fenotipo B, C o D, ya vamos intercalando, ¿no? Criterios de Rotterdam. Bien. Ahí están los fenotipos que les decía. Fenotipo A, si tiene los tres criterios. Fenotipo B, si solo tiene hiperandrogenismo y oligoanovulación. Fenotipo C, si tiene hiperandrogenismo y ovario poliquístico por ecografía, pero no tiene oligoanovulación, o sea, menstrua relativamente normal. Y fenotipo D, cuando tiene oligoanovulación, o sea, no menstrua normal, y tiene ovario poliquístico, pero no tiene hiperandrogenismo ni clínico ni bioquímico. Y la otra patología que se presenta más en la perimenopausia, insuficiencia ovárica prematura, lo que les decía, la menopausia temprana que ustedes conocían, o falla ovárica precoz, que ahora se llama insuficiencia ovárica prematura. Tres criterios: ocurre en menores de 40 años, FSH mayor a 25 en 2 determinaciones con 4 semanas de diferencia, y la paciente no menstrua normalmente, ¿no? Y puede ser de causa inducida o espontánea. Lo más llamativo acá es que el 90% de la causa es idiopática, o sea, no tiene una causa de por qué la paciente entra en insuficiencia ovárica. Entramos COEI, disfunción endometrial. Acá tomamos en cuenta que la disfunción endometrial es un diagnóstico de exclusión. Solamente si he descartado todo lo demás, recién puedo pensar en esta causa. No hay otras causas que yo pueda justificar este sangrado menstrual abundante que tiene la paciente, y aparte que es una paciente que ovula normalmente, ¿no? Puede tener trastornos locales del endometrio, o sea, con un sangrado menstrual abundante o un sangrado intermenstrual. Este sangrado intermenstrual que se presenta en la disfunción endometrial puede estar asociado a una endometritis que puede ser aguda o crónica, relacionada o no con el embarazo, y que puede estar asociada a una infección de transmisión sexual, como es la clamidia trachomatis. Bien. Esta es una explicación nada más de por qué ocurre una falla en el mecanismo regulador del endometrio. Es porque tiene deficiencia en la producción local de vasoconstrictores, aumento en la producción local de vasodilatadores, y esta desregulación es lo que produce que la paciente menstrue bastante, ¿no? Causas iatrogénicas. Como dice el nombre, iatrogénica es algo que se ha hecho mal. Sangra porque ha tomado mal los anticonceptivos orales, o de forma muy irregular, o se olvida, o tiene un retraso, y esto disminuye el nivel hormonal circulante y provoca el sangrado intermenstrual. O también es producido por los dispositivos de cobre o levonorgestrel que a veces ponemos a la paciente, o en el contexto de una terapia hormonal de reemplazo para la menopausia. O en ciertos medicamentos, anticonvulsivantes, antibióticos, pueden provocar igual causas iatrogénicas de sangrado uterino anormal. Y el último, del Cohen, no clasificado de otra manera. Tres situaciones del último punto, como es el no clasificado. Ustedes saben lo que es el ismocelia, o llamado nicho. Es ese hueco o nicho que se presenta en un lugar donde hubo una cirugía a nivel del útero. Puede ser la cicatriz de la cesárea, o puede ser una miomectomía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la paciente va a sangrar después de la menstruación. Es como un sangrado que queda retenido en ese hueco y sangra días después de que termina la menstruación. Malformación arteriovenosa, es otra patología que está en esta clasificación. También se llama aneurisma arteriovenoso, fístula arteriovenoso, hemangioma. Puede ser congénito o puede ser adquirido, que ocurre después de un legrado. ¿Cómo se diagnostica? Por ecografía transvaginal Doppler. ¿Y en qué consiste? Que las arterias y las venas se van a conectar sin capilares. Por lo tanto, a la ecografía va a haber un flujo turbulento y vasos muy agrandados. Y el último, la vascularización miometrial aumentada, que esos son diagnósticos hechos por ecografía, ¿no? Estos tres. O también llamado hipertrofia miometrial, que se presenta en la retención de restos de una interrupción de embarazo. También la sarcoidosis uterina y el sangrado de las trompas de falopio están en esta clasificación, de no clasificado de otra manera. Hay otro tipo de hemorragias que se pueden presentar, como les mencionaba, la hemorragia uterina de la recién nacida, también se llama crisis genital, es poco frecuente y no tiene
Es un fenómeno intrascendente, no requiere tratamiento, va a pasar, ¿no? Ocurre en la semana después del nacimiento de la bebé. Se acompaña por tumefacción mamaria y producción de secreción, que también se conoce como leche de brujas. ¿Por qué pasa esto? In útero, el feto tenía estímulo de estrógenos placentarios. Nace la bebé, se suprime esos estrógenos placentarios, ya no existen. Por lo tanto, hay una caída del nivel de estrógeno en el cuerpo de la recién nacida. La hipófisis lo interpreta como que ha caído el estrógeno, debe ser que no estoy produciendo suficiente FSH, sube su nivel de FSH, ¿no? A nivel de la hipófisis de la recién nacida. Este aumento de FSH estimula los ovarios al nivel de los folículos producen estrógenos y los estrógenos actúan a nivel del endometrio y la recién nacida sangra, ¿no? Otro tipo de sangrados así irregulares, lo que les decía, el sangrado intermenstrual cíclico. Cuando la paciente dice, siempre sangro un día o 2 días después de ciertos días de menstruación, puede ser porque es un sangrado por la caída del estrógeno que ocurre luego de la ovulación, que siempre ocurre en ese momento. La hemorragia de la implantación ovular. Cuando el trofoblasto está implantándose en el endometrio, a veces la paciente sangra, se conoce como el signo placentario de Long y Evans. Puede darme lugar a un mal cálculo de la fecha probable de parto, ¿no? No tiene significancia patológica. Y también es permitido pensar en hemorragias psicógenas cuando se ha descartado todo lo demás. ¿Cómo empezamos la evaluación de la paciente? Lo primero que tenemos que hacer, si la paciente ha iniciado vida sexual, descartamos un embarazo. Es lo primero que tienen que hacer. En la paciente en edad reproductiva, entonces realizamos la historia clínica, el examen físico, descartamos el embarazo, descartamos que no sea un sangrado del tracto genital inferior, o sea, cervix, vagina, vulva, porque eso no sería sangrado uterino normal. Hacemos laboratorios, hemograma, plaquetas. Si estamos sospechando que es una oligoanovulación o anovulación, pedimos hormonas en ese caso, ¿no? Evaluamos la función. ¿Cómo podemos saber si la paciente ovula o no ovula? Tenemos que pedir progesterona en fase lútea, día 22 a 35 del ciclo. Si es mayor a 3, yo estoy segura que la paciente ha ovulado, porque cuando ovula se rompe lo que queda del folículo, se convierte en cuerpo amarillo y esto me produce progesterona. Si es menor a 3, la paciente no ovula. Y si no ovula, es una inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Es cierto que la paciente no ovula. Ahora, si tiene sospecha de trastornos de la coagulación, hemos visto todos los criterios que hay que tomar en cuenta y hacemos evaluación del endometrio y del miometrio. Entonces, en resumen, lo primero que tienen que ver es la edad de la paciente. Saben que de acuerdo a la edad, la causa cambia. Ha iniciado vida sexual, está embarazada, ¿cómo han sido sus ciclos menstruales desde la menarca? ¿Ha tenido cirugías? ¿Tiene factores de riesgo para cáncer de endometrio? ¿Cuáles habrían sido los 3 factores de riesgo? He mencionado para cáncer de endometrio: obesidad, nulliparidad y ¿qué más? Diabetes. ¿No? Bien. ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Hace ejercicio extenuante? ¿Come regularmente? ¿Tiene trastornos hemorrágicos endócrinos o tiene historia familiar? ¿No? A la exploración física, ¿qué me interesa? Sus signos vitales, su índice de masa corporal, si tiene signos de SOP, signos de síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son los signos de SOP? Hiperandrogenismo, lo que habíamos dicho hace rato, hirsutismo, acné, alopecia. Signos de resistencia a la insulina, que puede ir asociado a acantosis nígricas en los lugares de flexura. Si la glándula tiroides está aumentada de tamaño, si tiene galactorrea, si tiene señales de hematomas, petequias, sospechando una coagulopatía. Hacemos un examen pélvico completo, ¿no? Vemos de dónde está sangrando, si es de afuera del tracto genital inferior o es de adentro del útero, ¿no? El tamaño del útero, si tiene masa mesial, si tiene sensibilidad. Bien, ¿qué estudios complementarios tenemos que pedir? Laboratorio, ecografía, histeroscopía, resonancia y acá, el laboratorio, lo normal, y vamos a pedir un perfil hormonal cuando haya un trastorno de la menstruación, habíamos mencionado, ¿no? ¿Cómo se empieza? TSH, prolactina, FSH. Pero esto no se hace en cualquier momento del mes, solamente se hace en la fase folicular temprana. ¿Cuál es la fase folicular temprana? En menstruación. No pueden pedir estas hormonas en cualquier momento, solo cuando está menstruando. Si no le piden en ese momento, todo les va a salir mal, en menstruación. Y si la paciente no menstrua, está 6 meses sin menstruar, ¿cómo voy a saber yo si está en fase folicular temprana? Tengo que pedirle progesterona sérica en ese momento. Si es menor a 2, yo sé que está en fase folicular temprana. Por lo tanto, me sirven estos laboratorios. ¿Cuándo pido progesterona en fase lútea? Cuando quiero ver si la paciente ha ovulado.
Cuando pido progesterona en fase folicular temprana, cuando quiero saber si está en ese momento, tiene que ser menor a 2 para poder hacer estas 3 hormonas. ¿Cuándo voy a pedir andrógenos? Cuando sospecho de síndrome de ovario poliquístico. Y aquí están todas las hormonas androgénicas, testosterona total, libre, etc. ¿No? Bien, repitiendo lo de la ecografía transvaginal, en el postmenstruo inmediato, día 4, 5, 6 del ciclo, ¿en qué momento me interesa? Antes de la ovulación, inmediatamente después de la menstruación, que puede ser hasta 8 milímetros. ¿No? Por encima de este valor, yo ya puedo sospechar de una hiperplasia endometrial probablemente. Y esto va engrosándose 1 milímetro por día hasta el momento de la ovulación, donde un día antes puede ser hasta 12 milímetros. ¿No? Y si me da un resultado subóptimo, paso a lo siguiente, histerosonografía. Y paso a lo siguiente, histeroscopía, que es el gold estándar. ¿No? Bien, entonces, como les dije, aquí está. Factores de riesgo para la hiperplasia o carcinoma endometrial: obesidad, hipertensión, diabetes. La edad, mayores de 45 años, que tengan antecedentes personales, con riesgo genético, que el endometrio esté engrosado o que tenga sangrado menstrual abundante o un sangrado agudo. ¿No? Ahí hacemos la evaluación del endometrio. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del SUA? Lo primero, parar el sangrado, que deje de sangrar la paciente. Evitar que vuelva a sangrar más adelante y restaurar sus ciclos normales. La primera opción, tratamiento médico. Hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, pero también depende de la gravedad del sangrado, de la edad de la paciente. ¿Quiere embarazarse la paciente? ¿Cuál es la causa del sangrado? Y si tiene contraindicación a utilizar anticonceptivos, porque el tratamiento médico empieza con hormonas. Entonces, vemos primero la estabilidad de la paciente. ¿Está inestable? Si está inestable, la interno. Tengo que hacer intervención inmediata. Pero si está estable, es un cuadro crónico y puedo manejarla ambulatoriamente, ¿no? Si no tiene compromiso hemodinámico. ¿Cómo voy a saber yo si es una hemorragia leve, moderada o severa? Leve, puede sangrar más de 7 días, pero no hay compromiso de laboratorio. La hemoglobina tiene mayor a 12, no. Pero puede estar de 10 a 12, pero no hay compromiso, ¿no? Moderado, cuando sangra más de 7 días, pero sangra cada 1 a 3 semanas, y ya hay compromiso de laboratorio. Y grave, cuando sangra más de 7 días, tiene inestabilidad hemodinámica o una hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro. Entonces, como les decía del tratamiento médico-quirúrgico, médico, hormonal, anticonceptivos orales combinados o a base solo de progesterona, DIU con levonorgestrel u otro tipo de anticonceptivos. No hormonal, antiinflamatorios no esteroideos o antifibrinolíticos como el ácido tranexámico. O quirúrgico, ¿no? Histerectomía, ablación, etc. Bien, en un sangrado leve a moderado, podemos solamente observar, dar ferroterapia. Si la paciente desea un método anticonceptivo, valoro si puede usar o no estrógenos. Si puede usar, puede empezar así, en un sangrado leve a moderado. 2 comprimidos de anticonceptivos cada día, o sea, cada 12 horas. Un anticonceptivo cada 12 horas hasta que termine el sangrado. Luego le doy 1 al día, como debería ser siempre, ¿no? Ahora, si no puede usar estrógenos, puedo dar un progestágeno puro, ¿no? Como por ejemplo, acetato de noretisterona 5 miligramos cada 12 horas u otro progestágeno por 20 días. Ahora, si no quiere usar hormonas la paciente, solamente puede usar ácido tranexámico. ¿De cuánto viene? Viene de 500 miligramos o viene de 650 miligramos, ¿no? De 500 miligramos podemos dar cada 8 horas, 1.5 gramos en un día. En un sangrado uterino agudo, grave, la interno a la paciente. Hago reposición de líquidos y la transfundo si requiere. En este grupo de población tengo que usar anticonceptivos combinados a dosis altas. O sea, anticonceptivos combinados, estrógeno y progesterona. Pueden ser diferentes esquemas. Por ejemplo, esquema 4-3-2-1. Esto es un poco más complicado. Le doy una tableta cada 6 horas por 2 días, le doy una tableta cada 8 horas por 3 días, una tableta cada 2 horas por 2 semanas y así. Pero yo generalmente utilizo este otro esquema. Una tableta cada 8 horas por 7 días y luego la dejo con una tableta al día por 21 días. Entonces, las pacientes que vienen, esas jovencitas adolescentes con un sangrado menstrual abundante, claro, es para transfundir, pero sigue sangrando. Si yo la sigo transfundiendo, va a seguir sangrando. ¿Qué tengo que darle? Anticonceptivos a dosis altas, una cada 8 horas por 7 días y luego bajo a 1 al día. Y puedo asociar a ácido tranexámico. Ahora, si no puede usar estrógeno, solamente a base de progesterona. Hay anticonceptivos con progesterona pura como drospirenona o dienogest pura. ¿Cuándo la voy a hospitalizar? Con inestabilidad hemodinámica, con una hemoglobina menor a 7 o menor a 10 pero con sangrado activo,
con una anemia sintomática que no tolere los medicamentos orales o un sangrado abundante continuo después de haber usado por 24 horas un tratamiento médico oral, ¿no? Ahora, entrando al sangrado uterino crónico, como ustedes saben, lo crónico se puede manejar ambulatoriamente, ¿no? En esos pacientes podemos poner un DIU hormonal, que fue aprobado por la FDA, o podemos dar anticonceptivos también combinados, o progestágenos, o dependiendo si la paciente quiere o no usar estrógenos. Entonces, en los leiomiomas submucosos, esto es como un repaso nada más, submucosos tienen sangrado menstrual abundante. ¿Qué voy a hacer en este grupo de población? ¿Cómo puedo tratar? Con terapias médicas o quirúrgicas. ¿Qué quirúrgicas? Histeroscopía, ¿no? Los pólipos endometriales también con polipectomía histeroscópica. La adenomiosis, el tratamiento estándar es histerectomía, ¿no? Pero se puede pensar antes de la histerectomía, darle tratamiento oral si la paciente todavía tiene deseo reproductivo. Malignidad y hiperplasia, biopsia de endometrio para descartar un cáncer endometrio. Si tiene ismocele, se puede resolver por laparotomía, por laparoscopía, por histeroscopía, etc. Si tiene una infección, como una salpigitis por clamidia, antibióticos. Y así, todo tiene diferente modalidad de tratamiento. Bien, esto nada más lo puse para hacer un repaso de los anticonceptivos, que tenemos estrógeno y progesterona. Los estrógenos, etinilestradiol es lo que más se usa, 30-35 microgramos es la dosis, 30 microgramos, pero se sabe que el valerato de estradiol es un estrógeno menos peligroso, por así decirlo. Y los progestágenos tenemos estos, los más usados, drospirenona y dienogest, por si acaso, ¿no? Miren, el DIU con levonorgestrel tiene un brazo vertical con 52 miligramos de levonorgestrel y se libera a dosis mínima por 5 años, que le va a provocar una atrofia endometrial, por lo tanto una amenorrea. Se da en las pacientes que tienen sangrado menstrual abundante, ¿no? Y el danazol y los análogos de GnRH por los efectos secundarios no se usa en sangrado uterino anormal. ¿Qué AINE usamos principalmente? Ibuprofeno, naproxeno. Aunque no lo crean, el ibuprofeno ayuda con la hemostasia. ¿De qué manera? Mire, la prostaglandina F2-alfa es un potente vasoconstrictor, ¿ya? Y la prostaglandina I2 es un potente vasodilatador. En las mujeres que tienen sangrado uterino anómalo está aumentada este vasodilatador y está disminuido el vasoconstrictor. Por lo tanto, ¿qué hace el AINE? Inhibe la ciclooxigenasa y reduce el nivel de las prostaglandinas endometriales, estimulando o mejorando la vasoconstricción, ¿no? Básicamente es eso. Ibuprofeno, ¿cómo se puede dar? Hasta 1200 miligramos en un día. Y naproxeno, 500 miligramos cada 8 horas. ¿Cuál es el antifibrinolítico que usamos? Ácido tranexámico, ¿no? Podemos dar 1 gramo cada 6 horas por 4 días. ¿Y el ácido tranexámico qué bloquea? El plasminógeno. ¿Y cómo pasa esto? Miren, esto es una situación anormal cuando la paciente sangra. Tenemos la enzima activadora del plasminógeno. Esta enzima aumenta el plasminógeno. Esto aumenta la plasmina. La plasmina provoca lisis de fibrina endometrial y esto hace que la paciente sangre. Si se bloquea aquí el plasminógeno, que es lo que hace el ácido tranexámico, no va a ocurrir eso y va a mejorar mucho la hemostasia. Tratamiento quirúrgico, solo para mencionar que tenemos 3: ablación endometrial, resección endometrial y la embolización arterial, ¿no? Bien, en nuestro medio no hacemos ni embolización ni ablación. Tal vez la resección endometrial, pero tampoco no se ha visto en el hospital. Solo los menciono como literatura. Bien, en resumen, ahí está todo. Ustedes saben que la histerectomía es el 100% solución a los sangrados uterinos anormales crónicos. Y nada más como un repaso del adolescente, ¿no? ¿Cuál es la principal causa? Del COEI, ¿no? Inmadurez del eje hipotálamo hipófiso gonadal. ¿Cuál es el algoritmo en la paciente adolescente con sangrado uterino anormal? Primero, ¿ha tenido vida sexual la paciente? ¿Sí o no? Si ha tenido, pues le pido prueba de embarazo. Si sale positiva, no, si sale negativo, entonces tiene un sangrado intermenstrual. Usa método anticonceptivo porque ya inició vida sexual. Si sí usa, es un sangrado uterino normal de causa iatrogénica. Si no usa, entonces puede ser una cervicitis y hay que dar antibiótico. Si la paciente no ha iniciado vida sexual, como generalmente llegan a una emergencia, tengo que preguntar cómo ha sido su ciclo, si toma algún medicamento. Si tiene ciclos regulares, con sangrado menstrual abundante, desde la menarca, ¿qué sospecho? Enfermedad de von Willebrand, como era un criterio, ¿no es cierto? Sangrado menstrual abundante desde la menarca, con ciclos regulares y tenía otros criterios más. Entonces estoy sospechando que puede tener un defecto de la coagulación, sangrado uterino anormal de causa de coagulopatía. Si es un ciclo infrecuente, no menstrua regularmente o son ciclos impredecibles y no tiene síndrome premenstrual, ¿qué le voy a pedir? Quiero ver si ovula esta paciente. Progesterona en fase lútea.
Si está menor a 3, la paciente no ovula, por lo tanto es un sangrado uterino normal de causa ovulatoria, es decir, inmadurez del eje hipotálamo hipófisis gonadal por disfunción ovulatoria. Bien. Ya, eso pasó. No es importante, pero nada más mencionar que aquí la paciente que está con el DIU levonorgestrel, o sea, la adolescente, le podemos dar esos medicamentos hasta anticonceptivos para que ceda sus sangrados, es que está sangrando por esta causa, ¿no? Ahora, en la posmenopáusica, que es la última diapositiva, chicos, sangrado uterino normal en la posmenopáusica, miren, se presenta del 4 al 11%. 90% de las pacientes que tienen CA de endometrio tienen sangrado uterino anormal en la posmenopausia. Bien, ¿cuál es la causa? Como pueden ver acá, pueden ser muchas en la posmenopausia. El carcinoma está acá, no es la primera causa. O sea, puede presentarse las otras patologías también, aunque sea posmenopáusica la paciente. El punto de corte, ya hemos dicho, hasta 4 milímetros el grosor endometrial. Por encima de eso, ya aumenta el riesgo relativo para cáncer de endometrio, ¿no? Hasta 4 milímetros. Muy bien. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta?